Ahí estamos. Le voy a pedir a todos que silencien sus micrófonos, así Alberto puede empezar. Muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Hoy vamos a tener nuestro último encuentro, nuestra última meditación. Eso tratamos de que fueran estos encuentros, meditaciones, alrededor de textos y principios de la filosofía clásica, apuntando a este tema de la metafísica y la vida espiritual, tratando de mostrar las implicancias, las riquezas de los principios metafísicos en relación con nuestra vida espiritual. En los encuentros anteriores apuntábamos sobre todo al cambio de la mirada, a aprender a ver en toda su densidad ontológica la riqueza de las criaturas. Hoy el encuentro tiene un pequeño giro hacia lo que podríamos llamar el orden práctico y apunta como a meditar desde el punto de vista filosófico y metafísico y basándonos en el tema de los trascendentales, en lo que puede significar descubrir la voluntad de Dios en nuestra vida. Por supuesto que la voluntad de Dios la descubrimos en la oración propiamente dicha y en nuestra comunicación con Él, pero hay una dimensión creatural de la voluntad de Dios a través de las criaturas que justamente hoy vamos a tratar de reflexionar. Nosotros habíamos visto estas actitudes fundamentales ante lo real, ante la creación divina y finalmente hacia el Creador, que mencionamos en varios de estos encuentros, ¿no? Hablamos de la obediencia, hablamos de la apertura, hablamos de la docilidad, hablamos de la piedad hacia las cosas, hablamos del consentimiento al ser, hablamos del respeto. Y hoy vamos a profundizar en el tema de la atención, en el tema de la pureza, que ya tratamos, en el tema de la justicia, en el tema de la bondad. Estas actitudes fundamentales ante lo real, a la luz de lo que hoy voy a tratar de desarrollar, son como condiciones previas para cumplir la voluntad de Dios. Es decir, a través de la actitud de la obediencia, de la apertura, de la atención, de la docilidad, de la piedad hacia las cosas, etc., nos vamos a ver, diríamos así, inspirados por las cosas mismas, a hacer lo que Dios quiere. Y este es un poco el tema de hoy, que va a ser a la luz de estas tesis metafísicas súper generales, muy abstractas, podríamos decir así, que son las propiedades trascendentales del ente. ¿Qué conexión puede haber entre las propiedades trascendentales del ente y hacer la voluntad de Dios? Me dirán ustedes, o dirá alguno si escucha estos encabezados. Bueno, mi propósito en este encuentro es tratar de mostrar esa conexión. Primero, como venimos haciendo en todos los encuentros, una pequeña explicación metafísica propiamente dicha de lo que son las propiedades trascendentales del ente. Las propiedades trascendentales son riquezas del ente que no están expresadas en el concepto o en la palabra ente.
Cuando yo digo de un ente cualquiera y de todos ellos que es un ente, digo solamente que existe, que realiza el acto de ser, sobre lo que hemos meditado en el primer encuentro. Las propiedades trascendentales añaden al concepto de ser riquezas del ente que el concepto de ente no expresa. Las cosas, los entes tienen unas riquezas mayores a las que el concepto de ente puede expresar. Y no algunas cosas, como si dijéramos el hombre o los seres vivientes. Todo ente tiene estas riquezas que llamamos las propiedades trascendentales del ente. Por eso, desde el punto de vista lógico, se dice que los trascendentales tienen la misma extensión que el ente. Es decir, que todo ente es uno, que todo ente es verdadero, que todo ente es bello. Es decir, en lógica se habla de la conversión, es decir, que pueden mutarse de sujeto a predicado. Todo ente es verdadero, todo lo verdadero es ente, todo ente es uno, todo lo uno es ente. ¿Se entiende? Porque tiene la misma extensión. No hay entes que no sean unos verdaderos buenos, no hay unos verdaderos buenos que no sean entes. Esto quiere decir, por ejemplo, cuando se dice que el ente y lo verdadero se convierten. Se convierten significa que pueden pasar indistintamente de sujeto a predicado el uno con el otro. Es una, digamos, una categoría lógica. Pero más allá de la categoría lógica, lo que decimos es que se trata de riquezas, de valencias, para usar la terminología de Guardini, ontológicas, que atañen, que se atribuyen a todos los entes. El tema tiene mucha conexión con los tres temas anteriores, con el tema del existir, con el tema de la participación y con el tema de la creaturidad. Con el tema del existir, por lo mismo que acabo de explicar, es decir, por el solo hecho de existir en esta visión del mundo que tratamos de compartir, por el solo hecho de existir, los entes son unos buenos verdaderos, ¿sí? Ahora los voy a enumerar, los trascendentales. Es decir, que hay una conexión con el existir. Y también hay una conexión con la esencia en el sentido de los grados del existir. Es decir, los entes van a ser más o menos entes, según su esencia, van a ser más o menos verdaderos, más o menos buenos, más o menos bellos, según su esencia. Es decir, que los grados de ser van a implicar también grados en las propiedades trascendentales. Con la participación, ustedes recuerdan que en la clase que hablamos de la participación, mencionamos que había dos tipos de participación, trascendental y predicamental. La participación predicamental era de una perfección intrínsecamente finita. Por ejemplo, todos los individuos humanos participan de la esencia humana o de la especie humana. En cambio, la participación trascendental, la perfección participada no es de suyo finita, sino infinita. Y en ese momento les mencioné que la participación del ser, de la verdad, de la bondad. Es decir, ya en ese momento, de alguna manera, hablé de los trascendentales y mencioné que pueden existir en forma participada en las criaturas y que pueden existir separadas de las criaturas en Dios en forma plena. Entonces Dios es la unidad plena, la verdad plena, la bondad plena, la belleza plena, ¿sí? Convergiendo en un único ente, que es Dios. En las criaturas, en cambio, los trascendentales se dan en forma participada, es decir, junto con el ser. Junto con el existir, las criaturas participan de la bondad, participan de la belleza, participan de la unidad, etc. Y finalmente, la conexión con la creaturidad, con el tema de la última clase, es muy evidente. Es decir, las cosas son
verdaderas, bellas, buenas, etc., porque son criaturas. Es decir, porque son criaturas. Si no fueran criaturas, difícilmente se podría decir de ellas que son verdaderas o que son buenas, ¿sí? O que son bellas, más allá de la apreciación estética que podamos tener de algunas criaturas que nos resulten bellas, por ejemplo. Es decir que toda criatura es bella tiene que ver con una categoría metafísica y en última instancia religiosa, porque son participación y criaturas justamente del Creador. Entonces, hay una conexión muy profunda entre las tesis metafísicas. En general pasa con las tesis metafísicas que son convergentes entre sí, las tesis de la metafísica tradicional, y profundamente coherentes entre sí. Entonces, hablamos de los trascendentales, de las propiedades trascendentales del ente. Vamos a mencionarlas. La primera es res, en latín res, omne ens est res, todo ente es res. ¿Qué quiere decir res acá? Es la palabra latina, romana. Res significa realidad, ¿sí? Todo ente es realidad. También podríamos decir todo ente es cosa, solo que cosa en el lenguaje común tiene un significado como contrapuesto a persona. La persona no es una cosa, por ejemplo. Sin embargo, Santo Tomás habla de las res divine, de las cosas divinas o de las realidades divinas, mejor dicho, ¿no? En las cuestiones de veritate, Santo Tomás enumera las propiedades trascendentales del ente y explica cada una para después desarrollar en profundidad la de la verdad, ¿no? Y cuando explica cada una dice, la diferencia entre ente y res, realidad, es que se llama ente porque tiene acto de ser. En cambio, se llama res, realidad, porque tiene esencia. Esto no se desprende de la etimología, pero Santo Tomás asigna el término res al hecho de que la cosa tiene esencia. Vamos a tomarla de esta forma entonces. Todo ente tiene ser y esencia, pero por tener ser se llama ente y por tener esencia se llama realidad. Después dice, todo ente es uno, omnes est unum. Y unum significa indiviso en sí. Indiviso en sí. Todo ente para existir tiene que tener, por así decir, sus partes unidas, sus componentes unidos. Una mesa deja de ser una mesa si corto las patas y queda solo la tabla y las patas por separado, ¿sí? Y un cuerpo, el Tupac Amaru, dejó de ser un hombre, un cuerpo y alma, cuando sus miembros fueron desmembrados por los caballos que lo desmembraron, ¿sí? Y así, cuando un ente se ve dividido, deja de ser ente porque deja de ser uno, ¿sí? La unidad significa o que no tiene componentes, como es el caso de Dios, que es infinitamente simple, o si tiene componentes, que estos componentes están unidos, la materia y la forma, la esencia y el ser, etc. En tercer lugar, decimos que todo ente es aliquid. Se traduce aliquid por algo, pero al decir algo, si bien decimos todas las cosas son algo, pero no nos dice el término castellano el matiz que tiene el término latino, aliquid, que significa aliud quid, es decir, algo otro, algo distinto. Todo ente es un algo otro, ¿sí? Todo ente es un algo distinto de los demás, ¿sí? Algo otro. Y junto con el unum, todo ente es, podríamos decir, un unum aliquid, es decir, algo indiviso en sí y distinto de todos los demás. Y esta es la definición de individuo. Individuo es aquello que es indiviso en sí y dividido de todo lo demás. De manera que
Se puede decir que todo ente es individuo, no es para nada inexacto, y en esa categoría de individuo se contienen las otras dos, es decir, el unum y el aliquid. Indiviso en sí, unum, y dividido de todos los demás, aliquid. ¿Sí? Por eso todo lo que existe es individual. En cuarto lugar, todo ente es verdadero. Veremos más cuando tratemos el tema en particular, que se llama verdaderos los entes, ante todo porque coinciden, por decir así, con el pensamiento del creador, con la idea creadora en la mente divina. Entonces yo soy ontológicamente verdadero, no por lo que digo solamente ni primeramente, sino por lo que soy. Y mi ser es verdadero porque coincide con la idea creadora de Dios respecto de mí. Y también diremos que es verdadero en segundo lugar porque el hombre puede conocer lo que la cosa es, porque la cosa es apta para ser conocida por el intelecto humano. Después lo voy a desarrollar un poquito más. Todo ente es bueno. Santo Tomás asocia la bondad con dos atributos. Uno es la perfección. Todo ente es bueno porque tiene algún grado de perfección, de actualidad, diríamos nosotros en términos aristotélicos. Es decir, porque el ente siempre tiene que tener algo perfecto, si no, no existiría, aunque sea incompleta esa perfección. Y apetecible, es decir, todo ente es objeto del apetito o del afecto, es decir, es objeto deseable, por eso es bueno. En realidad, la bondad ontológica, la bondad de los entes se debe a que son apetecidas ante todo por el Creador, que por eso las creó, ¿no? Y finalmente, lo bello, la belleza, la menciono como un trascendental, si bien propiamente Tomás de Aquino no la ubica en esa enumeración que hace en De Veritate. Sin embargo, claramente para él todas las criaturas y Dios mismo son bellos. Las criaturas participan de la belleza y Dios es la belleza por esencia. Entonces, este breve repaso por los trascendentales sirve de introducción a este encuentro. Me voy a detener en cada uno y voy a meditar, digamos, ayudándome por varios autores. Guardini ha sido un compañero inseparable de nuestros encuentros, lo será hoy también. Algo de Piper y algo de otros autores también que nos iluminan mucho sobre el tema. Comenzamos entonces con todo ente es res, realidad. Todo ente tiene una esencia. Todo ente tiene una esencia. La esencia de Dios, decíamos el otro día, es ser. La esencia de la criatura es distinta de su ser. Guardini pone en conexión la esencia de las cosas con la actitud de la justicia. La actitud de la justicia. Muchas veces, si me han oído a mí hablar en otras oportunidades, me habrán escuchado explicar este concepto de justicia que propone Guardini, que es un concepto más amplio que el propiamente aristotélico. No se refiere solo a la justicia en las relaciones interpersonales, en el dar a cada uno lo suyo del orden de la vida civil, sino que habla de una actitud mucho más universal, hacia todas las cosas, hacia todas las criaturas y hacia Dios mismo, ¿sí? La justicia es justamente hacer lo que la esencia de las cosas pide, ¿sí? Hacer lo que la esencia de las cosas pide. Y voy a citar dos textos de Guardini que tienen allí, que son los dos primeros.
hoy les puse por los títulos de los distintos trascendentales enumerados, ¿sí? Cosa que se facilite la lectura de los textos. El primer texto es un texto fantástico que yo ya les cité, otro fragmento, creo que en el primer encuentro, que fue esa conferencia que dio Guardini en marzo del 1924, a propósito de que se festejaban las fechas de Santo Tomás de Aquino y de Goethe. Guardini era asesor del Jugendbewegung católico en Alemania, ¿sí? Del movimiento de juventudes católico. Allí a principios del siglo, 1924 fue este encuentro, al cual asistió Piper y que Piper recuerda con mucho cariño como muy inspirador. Piper tenía 20 años. Yo escribí un trabajo sobre este encuentro entre Piper y Guardini y tratando de mostrar la influencia de Guardini en Piper. En esa oportunidad, Guardini habló sobre lo que tienen en común Goethe y Santo Tomás de Aquino, dos figuras muy diferentes entre sí. Y lo que tienen en común, dice, es el Klassischer Geist, el espíritu clásico. El espíritu clásico. Y explica qué es el espíritu clásico, ¿sí? Dice que es una mentalidad, ¿sí? Y entonces dice Guardini allí a los jóvenes de la Jugendbewegung, esta mentalidad está abierta a la esencia de las cosas. Tiene un profundo respeto. ¿Ven? Tiene un profundo respeto. Ahí aparece el respeto. No establece ningún sistema despótico según el cual deba regirse la vida, sino que se deja llevar por el orden que en ella misma obra. El orden que en la vida misma obra. Quiere decir que la vida concreta que nosotros vivimos es el despliegue de un orden, dentro del cual hay desorden claramente, que es el problema del mal, del cual hemos hablado y vamos a volver a hablar hoy, pero básicamente es un orden en devenir, en despliegue, lo que nos encontramos frente a nosotros. Pues esta mentalidad afirma en las cosas una profunda razón que procede del Creador, una profunda razón, un profundo logos, diríamos, que procede del Creador. Logos en las cosas, ¿no? Y cultura significa para ella percibir esta razón, este logos, y darle espacio a través del obrar. Fíjense, cultura acá está entendido en el sentido más elevado como una colaboración con la creación, como una colaboración con el orden creado, ¿no? Entonces, cultura significa, para esta mentalidad, percibir este logos y darle espacio a través del obrar. Qué gran expresión para esta mentalidad cuando Tomás, a la pregunta acerca de qué es lo moral, responde hacer el bien. Entonces viene la pregunta ulterior, ¿en qué consiste el bien? Y él contesta, aquello en cada caso racional. Acá racional, aclara, no tiene nada que ver con un árido racionalismo. Racional es el logos de las cosas, ¿sí? Más exactamente traducimos nosotros gustosos la palabra por lo esencial, dice Guardini. Aquí no se trata de erigir en primer lugar un valor, sea la justicia o el desprendimiento o cualquier otro que conjeturemos aquí o allí, de manera que bueno sea aquello que deriva de él, sino que, dice Guardini, el ser mismo será interrogado. Acuérdense que el ser no es el ser en general, es el ente concreto que tengo delante. ¿Qué es? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué situación se presenta? ¿Qué se hace evidente aquí y se destaca como adecuado a la esencia, como exigencia correspondiente a la razón de él? Es decir, que cada vez que actuamos para hacer el bien, que coincide
perfectamente conocer la voluntad de Dios, tenemos que preguntarle al ente, ¿qué es? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué situación se presenta? ¿Qué se hace evidente aquí y se destaca como adecuado a la esencia concreta de esto que tengo delante, como exigencia correspondiente a la razón de ente? ¿Me entienden? Esta actitud de preguntarle al ente es justamente la misma del respeto, la misma de la atención, la misma de la pureza, etcétera, de esas actitudes que venimos enumerando, que en la terminología que estamos viendo ahora del ente como realidad, como portador de una esencia, significa preguntarle a la esencia de la cosa cómo debo tratarla para ser justo. ¿Cómo debo tratar a la esencia de esta cosa que tengo delante mío para ser justo? El otro texto es muy parecido, es de preocupación por el hombre, pero tiene un final que me interesa desarrollar en particular con mayor hondura. Dice Guardini allí, el paraíso no es ningún país de leyenda, es el mundo real, pero asumido en la relación de gracia que Dios ha concedido al hombre. A éste lo ha hecho Señor del mundo, pero su señorío debe ser servicio respecto al verdadero y auténtico Señor. Claro, somos señores administradores del mundo, no somos los dueños absolutos del mundo. Porque el mundo tiene unas esencias que han sido creadas por el Creador y que nosotros tenemos que respetar. Entonces, el señorío es un señorío que, primero que es un servicio, el ejercicio del dominio, del poder, siempre es un servicio, y es un servicio a las esencias. Por eso debemos ejercer ese poder con respeto a las esencias. Allí, en el libro El Poder, hay otro pasaje muy en esta línea, que yo siempre cito, por eso no lo quise traer para no ser repetitivo, tengo algunos oyentes que me escuchan siempre, y no quiero ser repetitivo, entonces cambio un poco de textos. Pero en El Poder, Guardini explica esto del respeto por las esencias como la forma en que el hombre debe ejercer el poder, ¿no? Entonces, el hombre cumple su servicio, así se cumple, dice, en la medida en que el hombre cumpla su servicio con pureza. Bueno, ahí aparece el otro término, que designa esa actitud fundamental, la pureza. Pues no tiene que ver directamente con la pureza en el orden sexual, sino que más bien la pureza en el orden sexual sería una aplicación al campo sexual de esta actitud fundamental. Pues la verdadera soberanía no es violencia, sino verdad. ¿En qué consiste la soberanía? En que se vea la esencia de las cosas y se les haga justicia. Nuevamente, Guardini dice lo mismo. Como ven, es una enseñanza que atraviesa toda su obra. Se la repite en varios de sus escritos, ¿no? Pero el carácter de las cosas en que se cimienta todo lo demás es que no son naturaleza. A ver, no es que no sean naturaleza, sino que no son naturaleza en sentido autónomo, algo que tiene sus leyes inmanentes, digamos, dadas por sí misma, sino creación. Entonces agrega Guardini, solo cuando se ven, se entienden y se aceptan como tales, como criaturas, se abren ellas las cosas y obedecen. Fíjense, se abren las cosas y obedecen. Es decir, hay un abrirse de las cosas que presupone nuestra apertura. Hay una obediencia de las cosas que presupone nuestra obediencia. ¿Sí? Porque nosotros somos obedientes a lo que las cosas son y dicen como palabras, es que las cosas se van a abrir a nuestra acción. Dicho de otra forma,
la acción realista, la acción que atiende a la esencia de la cosa, es mucho más eficiente. Si hablamos de eficiencia o de eficacia, si prefieren. Es mucho más fecunda. ¿Por qué? Porque está en la línea de las fuerzas intrínsecas de la cosa misma. Es decir, las cosas, la esencia de las cosas puja hacia un determinado desarrollo. Hacia lo que hemos llamado en otros lugares, en otros momentos, la eidopoiesis, es decir, la realización de su esencia. Toda cosa quiere su realización, la realización de su esencia. Y toda cosa y toda criatura tiene un dinamismo intrínseco que puja por realizar su esencia. Ahora bien, si nosotros actuamos conforme a su esencia, actuamos en la línea de ese dinamismo intrínseco. Hacemos lo que la cosa pide. Y entonces la respuesta de la cosa va a ser mucho más eficiente, mucho más fecunda. Porque nuestra acción es acertada, fundamentalmente acertada. Se produce así un encuentro con la esencia de la cosa que da como fruto en la acción realista una fecundidad extraordinaria. Extraordinaria. Y si no es más extraordinaria, se debe a que nosotros no somos suficientemente atentos y que no somos suficientemente realistas. Las cosas se abren y obedecen a quien las trata con apertura y con obediencia. Y obedeciendo a lo que las cosas piden y su esencia, estamos obedeciendo a la voluntad del Creador. Ahí se ve entonces el tema de la voluntad de Dios. Bueno, en segundo lugar, hablamos de que todo ente es uno, unum, ¿no? Decíamos hace un ratito que todo ente es unum porque es indiviso en sí. Todo ente es indiviso en sí. Y acá el tema de la indivisión se contrapone a todo lo que sea división interior, división interna del ser, y en el caso concreto del hombre, del propio hombre o de nosotros mismos como personas que muchas veces estamos divididos, ¿no? Estamos divididos de múltiples maneras y esa división interior que muchas veces soportamos tiene mucho que ver con que nuestras acciones o nuestros sentimientos o nuestros pensamientos no son acordes con nuestro deseo más profundo, que siempre es bueno. El deseo más profundo del hombre es voluntas sub natura, es decir, es deseo del bien, deseo natural del bien, y eso es el fondo del corazón humano. Pero muchas veces nosotros no estamos a la altura de ese deseo más profundo del bien y queremos cosas que no están tan bien, y estamos en conflicto con ese ser interior más profundo que somos. Entonces estamos divididos. Y en esa misma medida en que estamos divididos, somos, podríamos decir así, seres sufrientes, ¿no? Podemos sufrir por motivos muy válidos de tipo objetivo, por problemas, por pérdidas. En ese sentido, muchos sufrimientos son totalmente sanos y legítimos. Pero acá me refiero al sufrimiento por no ser lo suficientemente unos con nosotros mismos, ¿no? Por no ser lo suficientemente unos con nosotros mismos. Es el pecado el que produce división interior, ¿no? O el rechazo de la propia realidad, ¿sí? El que produce división interior. Dice Santo Tomás que el ente, así como cuida su ser, cuida su unidad, porque sin unidad no hay plenitud de vida, ¿no? Entonces hay un camino, diríamos así, en la vida de todos nosotros,
que es un camino de crecimiento en unidad interior. Un camino de crecimiento en unidad interior. Se podría decir que la santidad es una plenitud, una cierta plenitud de unidad personal. Acá se me ocurrió citar el Geautón Timorúmenon de Baudelaire, ¿no? Baudelaire es un poeta trágico, tremendo, que muchas veces expresa poéticamente verdades muy, muy hondas y dolorosas del alma humana, ¿no? Y el Geautón Timorúmenon es la palabra Geautón Timorúmenon significa verdugo de sí mismo. Es una palabra clásica, hay una obra de la literatura latina, no me acuerdo de qué poeta latino, que se llama Geautón Timorúmenon, una idea tradicional de la sabiduría clásica, precristiana, el Geautón Timorúmenon, el verdugo de sí mismo. Pero Baudelaire lo retomó y lo expresó con este poema, ¿no? Soy la llaga y el cuchillo. Es decir, yo soy el cuchillo que lastima y la llaga que sufre. Soy el bofetón y la mejilla, ¿no? O la bofetada y la mejilla. Soy los miembros y la rueda de tortura, digamos, que tortura esos miembros. Soy la víctima y el verdugo. Es decir, yo soy el verdugo de mí mismo, ¿no? Y soy el verdugo de mí mismo fundamentalmente por el pecado, ¿no? Claramente, por el pecado. El pecado que cometo no solo daña al otro, como decía Gorgias, el Gorgias de Platón, la injusticia lastima más al que la comete que al que la sufre, ¿no? Es decir, no solo lastimo al otro con el pecado, sino que me lastimo a mí mismo y me lastimo justamente generando esta división interior, porque el fondo mío no quiere el pecado. Entonces, cada vez que peco, entro en conflicto con ese fondo personal. Entonces, acá el trabajo tiene más que ver con profundizar en la unidad interior, ¿no? Ahí, si hablamos de vida espiritual, el maestro Komar enseñaba que el recogimiento, la palabra misma, recogimiento, significa este tomar, digamos así, recoger los pedazos repartidos, esparcidos, divididos, recogerlos y unirlos, ¿no? Es decir, los pedazos del alma, recogerlas y unirlos para ganar unidad. Es decir, que el recogimiento nos ayuda a profundizar o a encontrar la unidad. Hay otra dimensión del orden que es entendido como la unidad de lo diverso, perdón, hay otra dimensión del unum que es entendido como orden, como ordo. Cada ente es uno en sí mismo, pero a su vez tiene una relación de cierta unidad con lo otro, con lo distinto, con el aliquid que decíamos hace un rato, ¿no? Es decir, yo soy uno en mí mismo, vos sos uno en vos mismo, y juntos formamos un unum relacional, digamos así, de relación, una unidad de relación. No una unidad sustancial, porque yo soy una sustancia y vos sos otra, pero sí formamos una cierta unidad de relación. Y así, entre las criaturas, se dan en diversos planos unidades de relación que forman distintos órdenes. El orden es la unidad de lo múltiple. Unum in multum, ¿no? La unidad en lo múltiple. Entonces,
aprender a ver el mundo como un orden, ¿no? Como una unidad de lo diverso. Esto se ve, por ejemplo, en la naturaleza, ¿no? Seres vivientes, ¿no? Los seres vivientes inferiores al hombre, esto se ve muchísimo en la vida silvestre, cómo todo está absolutamente conectado. Es maravilloso. Es una maravilla las interconexiones entre la vida, las especies, los hábitats, los ecosistemas. Es decir, todo está maravillosamente conectado. Todo forma una gran unidad de lo diverso, ¿sí? Y eso, llevado al tema de nuestra acción, ¿no? Se podría decir que nuestra acción se inserta en un orden, o en más de un orden en realidad. Cada vez que actuamos, incidimos en distintos órdenes, en distintos planos, ¿sí? Incidimos en la relación que tengo con el otro, o en una organización a la cual estoy ayudando, sirviendo. Incidimos en un orden, nuestra acción se inserta dentro de un orden. Y para ser fecunda, tiene que tener cierta visión de ese orden, entender un poco cómo funciona ese orden. No sé si logro ser claro, ¿no? Toda comunidad, por ejemplo, es un cierto orden relacional entre personas, ¿no? Entonces, ¿cómo se inserta mi acción en esa comunidad? ¿No? Entonces es atender al orden concreto que tengo delante, como decía Guardini hace un rato, ¿no? El orden se deja llevar por el orden que en la misma vida obra, ¿sí? Y entonces se vuelve más fecunda nuestra acción. Comar decía que no vivimos en un vacío, sino en un contexto. Nuestra vida se da siempre en un contexto, que es justamente un cierto orden, ¿no? Y decía que esta visión de nuestra vida dentro de un contexto se perdía por la mentalidad de dominio, por la razón instrumental, como se dice, ¿no? Es decir, por esa mentalidad posesiva y de dominio que no mira la realidad en sus esencias, sino que lo que quiere es manipularla, digamos así. Entonces, no se ve el orden, no se ve el contexto, y entonces la acción pasa a ser una acción prepotente. La acción pasa a ser una acción prepotente. Este es el tema de la prepotencia. Los que han escuchado a Maestro Comar, y a nosotros también en más de una oportunidad, recordarán ese texto de Gorgias, ¿no? Que yo no traje hoy porque había demasiados, donde le dice, Sócrates le dice al sofista que el mundo es un cosmos y que él no ve, no practica la visión de ese cosmos, sino que en cambio practica la pleonexia, es decir, la prepotencia. Entonces, si el mundo es un orden porque es creación divina, nuestra acción tiene que ser servicio a ese orden y no prepotencia, aun cuando sea una acción que consista en el ejercicio de un poder o de una autoridad, ¿no? La autoridad es algo muy noble, muy importante, muy valioso, pero siempre entendido como servicio a un orden preexistente al cual estoy sirviendo. Entonces, el orden como unidad de lo diverso, como unum in multum. Pasamos ahora a hablar un poquito del aliquid. Omne ens est aliquid. Si todo ente es algo otro, algo distinto, ¿sí? Esto es muy importante, ¿no? Inmediatamente nos hace pensar en el respeto. Es decir, el respeto, yo digo, es la actitud mínima que uno tiene que tener frente a lo que todavía no pudo amar. Y al mismo tiempo tiene que ser una actitud inmanente a todo verdadero amor.
Es decir, si no te puedo amar, ¿por qué? Porque me resultas insufrible, vamos a decirlo así, de mínima te tengo que respetar, ¿no? Y este respeto tiene que ver con que el otro es un otro. Otro significa algo distinto de mí. Por ende, algo con lo cual inmediatamente no tengo una gran afinidad. Qué sé yo, otro es la persona de otra raza, supongamos. Uno tiende a tener afinidad con las personas de su misma raza. Y el otro es de otra raza. Es un aliquid. ¿Me entienden? Entonces, lo mínimo que tengo que tener es respeto. Ahí cualquier racismo cae de su propio peso por este respeto básico a que todo ente es un otro. El conocer, enseñaba Juan de Santo Tomás, es hacerse el otro en cuanto otro, fieri aliud in quantum aliud. Es decir, está esa capacidad para abrirse a lo distinto. Para abrirse a lo distinto, exigida por el trascendental aliquid. ¿Sí? Si quiero conocer lo real, tengo que estar dispuesto a abrirme a algo que es distinto de mí y no aplicarle mis categorías, por ejemplo. ¿No? Esto es la clave de toda verdadera apertura, ¿no?, al otro. Es decir, no aplicarle las propias categorías. El otro es un otro. Piensa distinto, siente distinto, me cuesta entenderlo, pero lo mínimo es respetarlo y tratar de entenderlo en su alteridad, en su ser un otro, justamente, en su ser un otro. Esto es fundamental en todas las relaciones. En todas las relaciones, porque aún la persona que nos parece más familiar, a la que estamos más acostumbrados y que nos parece que ya la conocemos perfectamente, tenemos que estar atentos y alertas porque en cualquier momento nos muestra su alteridad. Es decir, es un otro. ¿Sí? Es un otro. Y tiene que tener derecho a ser un otro. Ahí hay un texto fantástico de Michele Federico Sciacca, ese filósofo agustiniense del siglo pasado, que si bien era agustiniense, apreciaba mucho a Santo Tomás, ese filósofo italiano. Vino varias veces a la Argentina. Una figura excelente, ¿no? Fíjense, el lenguaje de Sciacca es así, conciso, expresivo. Esto está en un libro de Sciacca que se llama El oscurecimiento de la inteligencia. El oscurecimiento de la inteligencia. Es un libro muy bueno. Dice Sciacca, el acto creatural que pone a la criatura como otro distinto del creador, ontológicamente suficiente, autónoma y destinada a la perfección dentro de sus límites. En cuanto tal, es un acto de amor. ¿Ven? El acto creatural que pone a la criatura como otro distinto del creador, ontológicamente suficiente, autónoma y destinada a la perfección dentro de sus límites, en cuanto tal, es un acto de amor. Alteridad por amor, o el dar y reconocer por parte de Dios a cada ente su ser y querer que se haga en y por la comunicación con Dios mismo y con todo otro ente, el ser que es. Cada vez más y mejor él mismo y por esto cada vez más otro respecto de los otros y de Dios. Vamos a leer de nuevo. Es muy interesante, muy bien dicho. El acto creatural que pone a la criatura como otro distinto del creador, ontológicamente suficiente, autónoma y destinada a la perfección dentro de sus límites,
En cuanto tal, es un acto de amor, alteridad por amor, o el dar y reconocer por parte de Dios a cada ente su ser y querer que se haga, en y por la comunicación con Dios mismo y con todo otro ente, el ser que es, cada vez más y mejor él mismo, y por esto cada vez más otro respecto de los otros y de Dios. Vamos a tratar de glosarlo un poquito, ¿sí? El acto creatural que pone a la criatura como otro distinto del creador. Nosotros dijimos en su momento que la categoría de alteridad para aplicar a la relación de la criatura con el creador no es lo mismo que cuando se habla de la alteridad entre una criatura y otra. Yo soy un otro respecto de María de otra manera como soy un otro respecto de Dios. Porque Dios es mi creador, íntimamente presente, sosteniendo mi ser. Sin embargo, la creación me pone como un otro, como un ser distinto de Dios. Ahí se puede pensar la trascendencia invertida, es decir, decimos que Dios es trascendente al mundo y a la criatura. Ok, es así. Pero por ahí es mejor decir que la criatura es trascendente respecto de Dios. Que quiere decir, Dios crea un ente distinto de él. Distinto de él. Es decir, es un otro de Dios. Y esta es la generosidad de la creación. Ontológicamente suficiente, se entiende en sentido relativo, porque depende del creador, autónoma también en sentido relativo, y destinada a la perfección dentro de sus límites. La perfección dentro de sus límites. Fíjense, todo ente busca su perfección, decíamos hace un rato. Tiene un dinamismo intrínseco que lo impulsa hacia su perfección. La perfección, el maestro enseñaba, es eidopoiesis, es decir, es realización de una esencia particular. ¿Sí? Entonces, siempre es dentro de los límites de la esencia. Cuando decimos que una persona es en cierto sentido perfecta, por ejemplo, un santo, no estamos diciendo que no tiene ningún defecto o que tiene todas las perfecciones. Estamos diciendo que llevó su esencia particular a un cierto grado de realización, de plenitud. Eso quiere decir ser perfecto. Cualquiera de nosotros puede tratar, intentar, y de hecho debemos tratar de ser perfectos. Y eso no quiere decir que no tengamos defectos o características o mañas o taras o, no sé, rasgos de carácter, nada. Todo eso lo tenemos todos. Pero tenemos que llevar nuestra esencia a una cierta plenitud dentro de nuestros límites, digamos así, ¿no? Y eso es lo que quiere justamente el Creador. Nos destinó a esa perfección dentro de nuestros límites. Entonces, ese acto creatural, dice Shaka, es un acto de amor. Alteridad por amor. ¿Ven? Alteridad por amor. Lewis, en ese genial libro, La carta del diablo a su sobrino, The Screwtape Letters, haciendo hablar al diablo, dice, verdaderamente el enemigo, su poder más grande, el poder más grande del enemigo, que es Dios, es que realmente quiere hacer un montón de réplicas de él para unirse en amor con ellas. Es decir, esto es lo que es. Nosotros no podemos entenderlo esto, ¿no? Es decir, es un otro. En la criatura, y en particular la criatura espiritual, las personas humanas, angélicas, somos alteridad por amor, ¿no? O el dar y reconocer por parte de Dios a cada ente su ser, su esencia, podemos decir nosotros, y querer que se haga, que se realice, en y por la comunicación, no por el aislamiento, sino por la comunicación con Dios mismo y con todo otro ente. Ahí viene toda la importancia de la comunidad, de la comunicación, de la relación, de la sociedad, del otro, de la virtud de la caridad entendida como relación con el otro, etc.
Es decir, por la comunicación con Dios mismo y con todo otro ente, el ser que es. Que se haga el ser que es. Llega a ser el que eres, o llega a ser lo que eres. El mandato ese de la sabiduría griega, llega a ser lo que eres. Conócete a ti mismo y llega a ser el que eres. Es decir, que cada vez más y mejor él mismo. Y acá viene el tema de la originalidad, ¿no? Alguna vez ya expliqué esto. En el curso sobre trascendentales que di hace un par de años, esto ya lo había desarrollado. No hace falta procurar ser originales. Eso de querer ser distinto artificialmente es producto de desconocimiento del aliquid. Es decir, si uno es el mismo, va a ser original, porque cada uno rompe el molde, ¿sí? Fuimos creados con ideas singulares propias para cada uno, ideas creadoras singulares propias para cada uno, como enseña Santo Tomás en De Veritate. Entonces, no hace falta querer ser distintos, somos distintos, y en la medida que somos nosotros mismos en plenitud, vamos a ser distintos, vamos a ser originales, como agrega allí. Y por esto cada vez más otro, respecto de los otros y de Dios. Es decir, cada vez más otro respecto de los otros y de Dios. Es decir, que el solo hecho de crecer, de desarrollar nuestra esencia particular, de realizar nuestra hidropoiesis, nos hace cada vez mejor nosotros mismos y por esto mismo cada vez más otro respecto de los otros y de Dios. Es clarísimo el texto y merece detenernos mucho. Es decir, habla de un dinamismo en la criatura. La criatura es profundamente dinámica, pero un dinamismo que es fiel a los límites de la propia esencia. Comar siempre hablaba de la exterminación como la pérdida de los términi, es decir, de los límites, ¿no? Entendida, la exterminación, es decir, el dejar de existir, el quedar eliminado, tiene que ver con perder los límites, ¿no? Crecer es hacernos cada vez más un otro en comunión con los otros, no aisladamente. Porque tampoco puedo yo realizar mi esencia aisladamente, porque necesito de los otros para ser yo mismo, ¿no? Si no se entiende esto como una cosa así falsamente egocéntrica, individualista, no es así. Acá viene un tema, el tema de lo que Comar llamaba, un curso llamaba el otro no existe, ¿sí? El otro no existe. Es decir, un peligro que tiene que ver con la filosofía inmanentista y racionalista, que consiste en la incapacidad para registrar al otro, ¿sí? La incapacidad para registrar al otro, en cuanto a otro justamente. Allí me acuerdo de Emmanuel Levinas, el filósofo judío lituano, que propone una metafísica del otro en contraposición con una ontología del ego, vamos a decir así. Bueno, esto es interesante. Paso entonces al trascendental verum. Todo ente es verdadero. Si todo ente es verdadero. Dijimos hace un ratito, ¿no? Hay dos verdades, o sea, hay que distinguir primero la verdad de las cosas de la verdad de nuestro conocimiento, ¿no? De nuestro intelecto. La verdad de nuestro intelecto consiste en adecuarnos a las cosas, es decir, nuestro intelecto está en la verdad del intelecto cuando conoce la realidad como ella es, ¿sí? Adequatio intellectus ad rem, adecuación del intelecto a la cosa, ¿sí? La verdad de la inteligencia, la verdad que se conoce más comúnmente y que hoy se niega por todos lados. También de forma bastante falsa, porque las mismas personas que niegan la existencia de la verdad, por otro lado la afirman, basta
explorarlos un poquito, ¿no? Pero no me interesa ahora ese tema, me interesa hablar de la veritas rerum, de la verdad de las cosas, de las criaturas. Las cosas en sí mismas son verdaderas. Santo Tomás dice que hay una veritas rei prima, una verdad primera de las cosas, que es su adecuación a la idea creadora. Por su esencia o por su forma, las cosas se adecuan al pensamiento creador, a los modelos eternos, por decir así, platónicamente, agustinianamente y tomísticamente, a los modelos eternos de las cosas en la mente de Dios, a las ideas creadoras. Entonces, toda cosa es verdadera en sí, independientemente del hombre. ¿Sí? Tiene una verdad ontológica. Cualquier ente que exista en el universo que el hombre no ha llegado a conocer es verdadero igual porque es conocido y pensado por la mente divina creadora. Pero hay un segundo sentido de la veritas rerum, de la verdad de las cosas, en relación a nuestra inteligencia, como potencialidad de ser conocida por nuestro intelecto. Es lo mismo que decir que las cosas son inteligibles, no agotables, inteligibles para nuestro intelecto, en el sentido de que por su sentido intrínseco y por su verdad primera, las cosas son aptas para ser conocidas por la inteligencia humana. Esta es la veritas rei o rerum secunda, ¿sí? Hay una verdad en las cosas. Es un profundo alivio descubrir en medio de las discusiones, en medio de los debates inacabables, en medio de las no puestas de acuerdo, en medio de la Babilonia del mundo contemporáneo, descubrir que hay una verdad en las cosas, que lo que tenemos que hacer es mirar las cosas, ¿no? Antes de discutir, y como condición de toda discusión honesta, las dos partes que discuten tienen que mirar la cosa misma. Y cuando un maestro enseña, maestro honesto, lo que hace es señalar la cosa para que el alumno la vea con sus propios ojos, ¿sí? Y se haga en este sentido y de esta manera independiente del maestro, porque las ve con sus propios ojos, las cosas mismas y su verdad intrínseca. Muy bien, lo que yo voy a aprovechar en esta clase, en este encuentro del tema de la verdad de las cosas es la conexión que tienen con la cuestión de la atención. Yo hablé poco de la atención en este curso, entonces voy a usar este espacio de la veritas rerum para hablar un poquito de la atención. Es decir, la atención a la verdad de las cosas, ¿no? La atención a la verdad de las cosas. Ahí hay un texto muy lindo de Comar que se llama Almus Thomas, lo encuentran en Orden y Misterio, Almus Thomas, que es sobre el tema de la verdad de las cosas justamente, donde Comar cita un himno de Santo Tomás que dice «Presta menti meae de te vivere». Presta o regálale a mi mente el vivir de ti. Presta menti meae de te vivere. Préstale a mi mente, dale a mi mente el don de vivir de ti. Se refiere a Dios, ¿no? Le pide a Dios esto. Y Comar dice, esto mismo se puede hacer también a las criaturas. Vivir, que mi mente viva de las criaturas. ¿Sí? Que mi mente viva de las criaturas. Entonces, una especie de efecto natural de la gracia, dice Comar allí. Un efecto natural de la gracia, ¿no? Vivir de la verdad de las cosas. Entonces la explica. Y entonces eso me gustaría conectarlo con el tema de la atención. En primer lugar, comentando que Malebranche, Nicolas Malebranche, el sacerdote oratoriano francés, tiene esta frase: la atención es la plegaria natural del alma.
la atención es la plegaria natural del alma. Fíjense, nosotros hablamos de metafísica y vida espiritual, estamos orientando nuestra mente hacia lo real, tratamos a través de estos principios, de estas verdades metafísicas, de cambiar la actitud y de mirar lo real. Bueno, la atención es la plegaria natural del alma. Así que la atención en sí ya es un acto religioso, por decir así, natural. Y cito 3 textos sobre la atención. El primero es un texto de Hegel. Ustedes dirán, ¿cómo Hegel? Bueno, Hegel tiene un pasaje estupendo sobre la atención que podría ser escrito por Romano Guardini o por cualquier autor cristiano. Dice Hegel, citado por Comar en Orden y Misterio. Ella, la atención, exige antes bien un esfuerzo, porque el hombre, cuando quiere comprender un objeto, debe hacer abstracción de todas las cosas que a miles se mueven en su mente, de sus intereses habituales, hasta de su propia persona, para dejar dominar en él solo la cosa. Para dejar dominar en él solo la cosa. La atención contiene entonces la negación del propio hacerse valer y concederse únicamente a la cosa. 2 momentos necesarios para la perfecta eficiencia del espíritu. Fíjense qué extraordinario, ¿no? Hegel, un gran filósofo, aunque inmanentista. Es decir, la negación del propio hacerse valer y concederse, entregarse únicamente a la cosa. 2 momentos necesarios para la perfecta eficiencia del espíritu. Relaciónenlo con lo que dice Piper en La realidad y el bien, o sea, en el descubrimiento de la realidad, que dice, la inteligencia ha de desarrollar una inaudita actividad al dejarse determinar en el conocer solo por la cosa, al ser objetiva, al forzarse a sí misma al silencio, al pasar desapercibida y mediante ello poder percibir. ¿Ven qué parecido lo que dice Hegel? ¿No? Está este tema de negar el propio ego para dejar que la cosa tenga en ese momento, digamos, el protagonismo, la cosa o la persona del otro. Esto nos habla de una ascesis del conocimiento que tiene mucho que ver con la vida espiritual. Es decir, hay una ascesis del conocimiento, de la cual habla Scheller en un ensayo sobre la filosofía, ¿no? La ascesis del conocer. Es necesaria una purificación de nuestro conocimiento para justamente dejar hablar solo a la cosa. Lo mismo dice Simone Weil, que es una filósofa no cristiana con cosas así muy cercanas al cristianismo, una filósofa judía que tiene todo un elogio de la atención. Simone Weil es la que dijo que toda la educación consiste en la educación de la atención. Toda la educación consiste en la educación de la atención. Y acá dice esto, ¿no? Esto es citado por un autor que encontré en el internet, ¿sí? Esa mirada es ante todo atenta. Una mirada en la que el alma se vacía de contenido propio para recibir al ser al que se está mirando en toda su verdad. ¿Ven? Una mirada en la que el alma se vacía de contenido propio para recibir al ser al que se está mirando en toda su verdad. Solo son capaces de ella los maestros de la atención. De ahí que la atención sea la forma más pura y rara de la generosidad. Esta conexión con la generosidad, que es lo mismo que la entrega de la que hablaba hace un rato Hegel, es decir, concederse
entregarse, ¿sí? La generosidad significa una entrega a la cosa. Si estoy hablando con alguien, por ejemplo, tengo que vaciarme yo mismo para entregarme al otro y tratar de entenderlo. Fieri aliud en cuanto aliud, hacerme el otro en cuanto otro, ¿no? Esto es la atención. Bueno, la verdad de las cosas tiene otras implicancias. Una muy linda, no sé si lo puse allí, el texto de Santa Teresita. Tú quieres alimentarme con tu divina sustancia, ¿está? ¿No? Bueno, lo cito ahora nomás, lo menciono. Que significa existir a la luz del pensamiento creador, existir bajo la luz creadora de Dios, ¿no? ¿Sí? Porque nuestra esencia es el reflejo de ese pensamiento creador. Tú quieres alimentarme, dice Santa Teresita, con tu divina sustancia, a mí, pobre criaturita, que volvería a la nada si tu mirada divina no me diera la vida a cada instante. Volvería a la nada si tu mirada divina no me diera la vida a cada instante. Esto es historia de un alma. Todos los entes creados existen en la luz, ¿sí? Y podemos penetrar nosotros en forma imperfecta un poco en la luz en la que cada ente creado existe. Y termino el tema de la verdad de las cosas con este texto de Guardini, que seguro tienen, del realismo, un ensayito de Guardini que se llama el realismo cristiano, Christliche Realismus, ¿no? Que tradujo el amigo Casagne hace muchos años, ¿no? Que tiene que ver con el amor, es decir, ahí hay una fórmula de San Pablo que habla de adeceuen en agape, ¿no? Es decir, veritatem facere in caritate, es decir, realizar la verdad en el amor, en la caridad, ¿no? Y el texto de lo que dice es que todo verdadero amor tiene que ser amor a la verdad del otro, no al otro que yo imagino, o que yo proyecto, o que yo quiero, o idealizo, o desprecio, qué sé yo, sino abrirme a la verdad del otro, ¿sí? Eso es amar, dice Guardini, quiere decir abrirse a la verdad de los otros. Ayudar a cada uno en la línea de su propia y plena verdad. Ayudar a cada uno es lo mismo que decía Shaka con otras palabras, ¿no? Ayudar a cada uno en la línea de su propia y plena verdad, es decir, en la línea de su esencia. Y no encerrar al otro en la imagen que se le prescribe desde afuera. Quizá muchos matrimonios durarían más si se practicara esto en la vida conyugal, ¿no? Ayudar al otro, a cada uno en la línea de su propia y plena verdad y no encerrar al otro en la imagen que se le prescribe desde afuera. Así el mismo amante se hace verdadero. Es interesante esto, el mismo amante se hace verdadero. Es decir, cuando yo actúo realizando o ayudando al otro a que se realice, yo me autorrealizo. En una forma, digamos así, mágica. Así como hacer el mal al otro es hacerse mal a sí mismo, como decíamos hace un rato, citando el Gorgias de Platón, hacerle el bien al otro es hacerse bien a sí mismo. El mismo amante se hace verdadero. Pues el verdadero engaño es la búsqueda de sí mismo, claro, digamos, un amor egocéntrico. También hacerse verdadero por obediencia a la realidad, este es el tema que ya hemos mencionado mucho, hacerse verdadero por obediencia a la realidad, libera los ojos para Dios, es decir, nos abre a la verdad de Dios. Y esto es humildad, ¿no?
que no significa desvalorizarse a sí mismo, sino renunciar a que las cosas sean distintas de lo que son por voluntad de Dios. Renunciar a que las cosas sean distintas de lo que son por voluntad de Dios. Es decir, querer que las cosas sean lo que son, ¿verdad? Ahí empalmamos con el tema de la voluntad de Dios, que vamos a terminar hablando de la voluntad de Dios. Yo veo que no estoy terminando, por primera vez me voy a tener que saltear algunos textos, se ve que me entretuve demasiado. El texto de Piper que tienen allí tiene que ver con que todo ente es bueno. Todo ente es bueno porque todo ente es perfecto en sí mismo, en alguna medida, y porque todo ente es apetecible en alguna medida, o en esa misma medida, o amable, mejor, ¿no? Suena mejor. En último análisis, lo que hace bueno al ente es el amor creador. ¿No? Lo que hace bueno al ente es el amor creador. Las cosas no son buenas porque nosotros las amamos, sino que nosotros las amamos porque son buenas. En cambio, las cosas son buenas porque Dios las ama. De la misma manera que las cosas son verdaderas porque Dios las piensa. Pero entonces, nuestra bondad, que la hemos mencionado como una de esas actitudes fundamentales, nuestra bondad tiene que ver con nuestra, digamos así, colaboración con la bondad de las cosas, o con nuestro trabajo de ayudar a que las cosas sean más buenas de lo que ya son, realizando su eidopoiesis. Es decir, la bondad es esa predisposición que tenemos a que las cosas realicen su esencia. Las cosas y personas, por supuesto, cuando digo cosas digo realidades, a que las cosas y personas realicen su esencia. Esa predisposición benévola hacia la realización de los entes. Entonces, a esa luz voy a dar una leída un poco rápida al texto de Piper, Ser bueno. Ser bueno significa apuntar a la realización. ¿Ven? A la realización, a la eidopoiesis, podríamos decir nosotros. Esta tendencia a la realización debe entenderse en primer lugar como voluntad de autorrealización, el amor a sí mismo, ¿no? Es decir, querer la propia eidopoiesis sería, ¿no? Cada ser es perfecto en la medida en que está realizado, dice Santo Tomás. Y la imperfección está en el hecho de que un poder ser no llega a la realización. Es una cita de Santo Tomás. Acá aparece potencia y acto, el otro gran tema de la metafísica que no hemos desarrollado en este curso. La potencia y el acto. El ente es bueno, pero la plenitud de su bondad va a pasar por la actualización de sus potencialidades. Entonces, querer mi autorrealización significa querer la actualización de mis potencialidades, las potencialidades de mi esencia. Pero además, dice Piper, apuntar a la realización quiere decir el adecuarse a la tendencia intrínseca del poder ser de toda cosa. ¿Ven? El adecuarse a la tendencia intrínseca del poder ser de toda cosa. Aceptación afirmativa de todo ser creado. Aceptación afirmativa de todo ser creado. Amor a todo lo que es, de nuevo, lo mismo que decía Shaka. Querer y permitir la peculiar forma de realización para cada ser, la propia de cada ser, lo que decía Shaka, ¿no? Pero final y principalmente aquel apuntar afirmativo a la realización comprende la tendencia hacia Dios mismo.
que es el ens actualissimum, el ente plenamente realizado, el ser realizado desde el principio por antonomasia, en el cual todo poder ser es realidad totalmente actualizada. La aceptación afirmativa de esta suprema realidad por el hombre, es decir, el decir sí a Dios, al acto puro, a la perfección plena, ¿sí?, es, como dice, como síntesis y a la vez como origen, contiene todos los modos de la tendencia a la autorrealización y todas las posibilidades de la aceptación afirmativa de aquello que es. Es decir, aceptando a Dios, diríamos así, como plenitud del ser, estoy aceptando mi autorrealización o queriendo y desarrollando mi autorrealización y la de las demás cosas, que son todas criaturas. Acá viene el tema del rechazo de lo real, que es un tema muy importante, que se nos cuela de maneras imperceptibles, el rechazo de lo real. Pero como se me acaba el tiempo y soy medio obsesivo con la puntualidad, me voy a saltear el pulcrum, lo bello, que es muy importante, y ver directamente a la conclusión, porque me parece que resume de alguna manera el curso. Me voy a pasar unos minutitos de las 8:30. En la conclusión les traigo un texto de Guardini que habla y explica a un autor de espiritual, Jean-Pierre de Caussade, que es un autor jesuita de fines del siglo XVII y principios del XVIII. Nació en 1675 y murió en 1751. Este autor, Jean-Pierre de Caussade, tiene un libro que en realidad no es un libro único, sino un conjunto de cartas que mandaba a las hermanitas a las que él tenía, las monjas de las cuales él era director espiritual. Y un autor posterior, unos años después, recolectó todas estas cartas del padre Jean-Pierre y las publicó bajo la forma de un título que dice entrega o abandono a la divina providencia. ¿Sí? Abandono a la divina providencia. Ustedes me dirán qué tiene que ver la divina providencia con todo lo que estamos diciendo. El otro día uno de ustedes, Jorge Guarnacha, me preguntó si el tema de la providencia tenía una visión filosófica, un aspecto filosófico, y sí, porque el gobierno divino del mundo, que es la providencia, se manifiesta en las cosas y en las situaciones, ¿sí? Esto es perfectamente filosófico y a la vez espiritual. Entonces, hay una providencia divina que habla en el acontecer, no porque el acontecer sea todo bueno, al contrario, muchas veces es malo, pero ahí, en lo mismo que está mal, hay una indicación de cómo debemos actuar, ¿sí? Voy a leer el texto de Guardini, que está sacado de un ensayo suyo que se llama El santo en nuestro mundo. Dice Guardini, el libro se titula Entrega a la providencia de Dios y responde a la pregunta de cómo debe vivir el cristiano que quiere hacerse santo. Terminamos hablando del deseo de santidad, ¿no? El otro día decíamos que no está mal querer ser santo, lo malo es creerse santo. ¿Cómo debe vivir el cristiano que quiera hacerse santo? Diciendo que no debe plantear nada extraordinario, sino solamente ir haciendo siempre lo que en cada ocasión le exija la hora. Ir haciendo siempre lo que en cada ocasión le exija la hora. Es hacer lo que la situación pide. Dios mismo traza el plan mediante su orientación providente. Por tanto, el camino hacia la santidad
no pasa por un sistema preparado de acciones y ejercicios. Hay gente a la que le sirven los sistemas preparados de acciones y ejercicios. A mí nunca me han servido, nunca los pude practicar, nunca pude ser fiel a esos sistemas. Además, no soy un monje ni un fraile, ni soy un laico casado con una vida común y silvestre. Y cuando leí esto, dije, esto me maravilla. Esto es mi solución. Esto es mi solución. Es decir, el camino hacia la santidad no pasa por un sistema preparado de acciones y ejercicios, sino por el conjunto de la vida misma, dice Guardini. Y el progreso hacia lo más alto no consiste tanto en grados de realización, como un ascenso, digamos, por distintos escalones, cuanto en la pureza cada vez mayor del amor con el cual se ha de hacer lo que requiera la situación de cada vez. Como ese hacer la situación de cada vez tiene que estar cargado de amor, por decir así. Pero lo que ésta requiere realmente, no lo que querría algún motivo egoísta, predilección personal o comodidad o ventaja o gusto. Es decir, como si la situación misma hablara, diciendo, esto es necesario, que ayudes a que hagas este trabajo, que ejercites la paciencia en este sufrimiento. Hacerlo limpia y correctamente sin enderezarlo según deseos personales, o debilitarlo o falsearlo, esto es lo que lleva a la santidad. Dice Guardini, aquí surge otra imagen del santo. Aquí ya no se habla de lo extraordinario. El hombre que va por este camino hace lo que debería hacer cualquiera que quisiera hacer bien su asunto, aquí y ahora. Nada más y nada menos. Pero la justeza de la tarea propuesta aquí y ahora la entiende a partir de Dios. Es decir, con una conciencia de que esto es lo que Dios me pide, digamos, ¿no? Con ello no se alude a nada fantástico. Emplea su razón, su logos. Hace lo que exige su vocación y puede dar cuenta justa de todo. Pero su conciencia está sumergida en algo infinito. Su acción se realiza en el mundo, pero se sabe obligada por la voluntad de aquel que ha creado este mundo. Bueno, esto es para meditar, es una buena síntesis de todo el curso y en particular de la clase de hoy, en la que si ustedes repasan todos los textos que fuimos viendo, van a ver que todo converge esta idea de que la voluntad de Dios se expresa en lo que tengo delante. La voluntad de Dios se expresa en lo que tengo delante diariamente, en lo que me exige la hora, como dice Guardini acá. Esto es porque la realidad es creación divina, porque el ente es uno, bueno, verdadero, etc. Es decir, todo esto converge. Muy bien. 8:33. María, ¿podés apagar? Ah, a lo mejor hay alguna pregunta, yo me olvidé las preguntas. Una puntualidad de tren británico. No, me pasé 3 minutos, Gerardo. Y no dejé espacio para las preguntas. Está muy mal. Hoy me copé demasiado. Valió la pena. Sí, te tendrías que pasar mucho más. Muy bueno, muy lindo. Más que preguntas, sí. Acá hay que hacer una reflexión de todo esto. Una meditación, como enseñaba el maestro Comar. Esto es la sabiduría. A ver, chicos, yo soy un simple discípulo del maestro Comar, que fue un gran testigo de la tradición, ¿no? Él fue un gran testigo, un gran estudioso. Yo soy un humilde discípulo que aprendió estas cosas de él y a través de él, de la tradición, porque él tampoco inventó estas cosas, están ahí. Guardini también es un gran recolector de la tradición, ¿no? Entonces, nada, lo que uno hace es haberlos escuchado, haber aprendido.
exactamente. Y tratar de transmitirlo lo mejor que se pueda. Bueno, muchas gracias, Alberto. Bueno, muy lindo este curso. Muy bueno. muchas Sí. gracias. Muchas gracias. Muy Si bueno, querés, profesor. si querés dejar de grabar y terminamos de despedirnos después.